¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña la doctora Ana Cristina Bracho, abogada, egresada en el 2009 por la Universidad del Zulia. Posee un máster en Derecho, Economía y Gestión con finalidad de investigación, mención Derecho, especialista en Derecho Público y Derechos Fundamentales, otorgado por la Universidad de Normandía. Ha escrito una media docena de libros de manera individual y colectiva. Recientemente el presidente Nicolás Maduro la ha designado como líder del equipo de expertos juristas que llevarán el caso del avión secuestrado en Argentina. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy grato tenerte por acá. Igualmente acompañarlo. ¿Cuál es la situación en el caso del avión secuestrado, el avión venezolano secuestrado en Argentina por órdenes de un tribunal norteamericano? Bueno, la situación que tenemos allí es una concreción de lo que significa ser un país bloqueado. Nosotros ya tenemos muchos años transitando lo que significa haber sido objeto de una ley del Congreso de Estados Unidos dictada en 2014, a partir de la cual se desarrollan una cantidad importante de instrumentos. En primer lugar, tenemos aproximadamente 7 órdenes ejecutivas y ya estamos cerca de 700 medidas coercitivas unilaterales, según iba informando en fecha reciente el Observatorio Venezolano Antibloqueo. En ese marco, nosotros vemos cómo las actividades de la aviación civil venezolana han sido torpedeadas. En primer lugar, porque se ha hecho una práctica bastante recurrente, que al momento que llegan los aviones venezolanos les es negado el suministro de combustible en los aeropuertos. Ya hace unos años... Todo tipo de avión. Todo tipo de avión. Ya oficial veíamos, venezolano, ¿no? Por ejemplo, el problema que esto significó para el plan Regreso a la Patria, donde habían rutas, donde habían necesidades y solicitudes de retorno que no podían hacerse porque los aviones no podían abastecerse de combustible. Incluso ese tipo de vuelos con fines humanitarios son torpedeados, saboteados. Exacto, incluso vuelos comerciales fueron objeto de este tipo También de medidas. En ese contexto, Venezuela vuelve a intentar en este momento de recuperación recuperar su flota nacional y empieza un proceso de adquisición de un avión que fue adquirido en el 2021, un avión que pertenecía a una compañía iraní, que es Mahan Air, lo compra Entrasur, una empresa venezolana que se dedica a las actuaciones de la aviación civil. Ese es el avión. Ese avión... un avión de carga. Un avión de carga, sí, que tenía unos años ya haciendo... unos meses, porque en realidad lo adquirimos en el 21. Ya venía haciendo varios viajes y ese avión llega a la Argentina proveniente de México porque había sido contratado para un vuelo charter trasladando autopartes. Para un cliente en México. Para un cliente en México. De hecho, el cliente era la Volkswagen con una carga que se deja efectivamente en la Argentina. La causa, explicaba un miembro de la tripulación, de por qué esta empresa era muy atractiva, es que recordemos que la crisis entre Ucrania y Rusia ha disparado los precios del combustible y el combustible venezolano con el que sale esa nave es más económico que otros y Venezuela a sus propias compañías oficiales nacionales les da incluso mejores precios. Al llegar este avión intenta comprar combustible en la Argentina y no lo logra. Por esta situación descargan la carga y pasan un periodo de espera en el cual están viendo cómo resuelven porque no tienen la capacidad de volar con el combustible que tenían. Los autopartes se entregan al cliente destinatario. Correcto. Y logran... se cumple la misión comercial del vuelo. Sí. Y ante la denegación argentina, pues el avión se dirige a Uruguay, donde con los permisos aprobados iban a comprar el combustible para poder seguir la ruta hacia Caracas. Esta operación no es posible porque les anuncian
una vez que ya la nave va en vuelo, que hubo una alerta por la cual no pueden descender en Uruguay y les toca regresar a la Argentina. ¿Qué significa esa alerta y de dónde proviene? La alerta no tiene mayores datos, simplemente es una denegación de aterrizaje. No puede aterrizar, devuélvase. Sí. Y al regresar en Argentina comienzan las inspecciones que dan lugar a esta trama, que ya veíamos tiene 2 meses, en función de la cual no han regresado. Y la inspección se hace ya sobre un avión vacío, ¿no? Correcto. Sin carga. Y ahí incluso han habido declaraciones recurrentes, incluso de voceros del gobierno argentino, señalando algunos elementos que son claves. La primera es que ninguna parte de la tripulación tenía sobre ellos alertas o investigaciones en curso, que no existieron problemas migratorios, que no habían indicios de una situación que violara el marco jurídico de la aviación. Recordemos que esta es una práctica que está normada principalmente por 44 instrumentos internacionales nucleados en la Convención de Chicago y no hay una violación que justifique esto. ¿Qué es lo que empieza ahí a ocurrir? Que el efecto de una sanción en específico que hace que no se venda combustible a naves venezolanas, este avión tampoco tenía sobre él una medida en específico, dificulta la salida y la libertad de aviación de Venezuela. Y luego es que ya estando en esa situación comienza a tejerse un proceso que ya varios han venido determinando como una jugada de guerra jurídica, porque lo primero que hay es una incriminación de prensa, una incriminación que señala que es, por ejemplo, que el avión no es venezolano o que el avión no debía haber sido tripulado por iraníes y venezolanos, porque esta era una asociación que levantaba una serie de incriminaciones, cuando en realidad lo que hay es una presencia de unos iraníes que están haciendo un entrenamiento de una tripulación como venezolana parte del como parte del de contrato. compraventa, ¿no? Correcto. Eso es muy normal. Esa es la situación es objeto ahora de un juicio. No era la primera vez que este avión hacía vuelos comerciales. No. Hacía vuelos de transporte de carga. No. De hecho, ellos narran cómo esa nave No había pasado nada hasta ahora. había decidido y había estado principalmente en los trabajos de importación a Venezuela de materias especialmente sensibles como cargas de insulina y cargas de vacunas contra el COVID principalmente, y al mismo tiempo se dedicaba a este tipo de actuaciones de carga tipo charter que permitía la generación de ingresos, claro. Y Venezuela lo había enviado en acciones humanitarias de respuesta cuando habían habido tragedias en la región y había enviado gente pues a apoyar. ¿Cómo un tribunal norteamericano tiene tanto poder para influir o decidir sobre la actuación de un tribunal argentino? ¿Eso tiene alguna base jurídica? ¿Qué significa? ¿Es un atentado contra la soberanía de Argentina? Pero por favor, respóndeme cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Ana Cristina Bracho, abogado. Recientemente el presidente Nicolás Maduro la designó como líder del equipo de expertos juristas que llevarán el caso del avión secuestrado en Argentina. Te preguntaba, Ana, ¿cómo es posible que un tribunal norteamericano ordene una decisión de este tipo a un tribunal argentino, donde queda la soberanía, la independencia? ¿Qué pasa? Bueno, precisamente allí es donde nosotros vamos a ver qué significa realmente el carácter extraterritorial de estas decisiones de Estados Unidos. Porque nosotros vemos una decisión argentina en la cual se ordena el secuestro de la nave. Y esta acción en derecho significa... Los argumentos para tomar esa decisión son muy débiles, ¿no? Sí, de hecho ese es un tema que ha sido muy denunciado, es lo que realmente nos
demuestra que estamos en una actuación con forma de derecho, pero no de conformidad para hacerlo. Por ejemplo, sobre la tripulación no existe ningún tipo de cargo, la responsabilidad aparece por determinar. Se le vincula con bandas terroristas, con organizaciones terroristas, ahora, sin pruebas, ¿no? Claro, sí, y además que han sido relaciones a posteriori, porque ellos en el momento en el que ingresan por esta situación de emergencia y hasta este momento no tienen sobre ellos ningún tipo de medida, ni venezolana, ni argentina, ni estadounidense. La tripulación no está presa, no está detenida. No. Está con una prohibición del salir de Argentina que... Pero ellos hacen vida cotidiana allá en Argentina, no están tras las rejas ni nada. No, ellos han señalado que tienen un nivel de libertad, pero que intentan mantenerse con un nivel de precaución ante la situación y atentos a los llamados de los tribunales que llevan la causa. Recordemos de hecho que sobre 12 de los 19 ya un tribunal había levantado la prohibición de salida del país y había ordenado el regreso de los documentos, pasaportes de la tripulación. Sin embargo, esta decisión fue apelada con efecto suspensivo. Es decir, que hasta que la alzada, el Tribunal Superior a este, decida, pues estas personas no van a poder salir de Argentina. Te preguntaba cómo un tribunal norteamericano tiene tanto poder sobre un tribunal argentino. Ahí nosotros vamos a ver dos cosas. La primera es que los argentinos, el tribunal, señalan que actúan en el marco de la cooperación internacional. Recordemos que existen relaciones de cooperación que son propias entre los sistemas de justicia. Un tratado de asistencia jurídica. Correcto. Sin embargo, Argentina y Estados Unidos. Para que se dé un supuesto de cooperación jurídica entre dos países, tenemos que estar ante una evidencia grave de la presunta comisión de un delito que además requiere que exista típicamente, es decir, en la ley argentina, un delito. Y en este caso vemos que eso no ha sido... No se ha comprobado ningún delito. Entonces allí lo que hay es una investigación hasta ahora, ¿no? Sí, pero lo que hay es la ejecución de una decisión de Estados Unidos que llega al sistema argentino, incluso ordenando el secuestro a favor de un tribunal argentino, pero también de un tribunal estadounidense. Y por eso incluso se dicta la custodia del avión a favor del FBI, que es el que horas después de esta decisión realiza un procedimiento de allanamiento sobre esta nave. Entonces allí... Eso es legal. Nosotros... Que un organismo como el FBI participe en una decisión o en la ejecución de una decisión judicial en Argentina, en otro país. Ellos alegan que lo hacen en el marco de la cooperación, pero ¿qué es lo que se denuncia? Se denuncia que se está dejando de lado el marco del derecho internacional sobre la aviación e incluso el marco jurídico que une Argentina con Venezuela a favor de la aplicación de estas medidas, que a su vez es una manera de alertar y disciplinar y coartar, por ejemplo, la capacidad de Venezuela de desplazar aviones. Claro. ¿Por qué? Porque esto pone que cualquier nave, incluso no objeto de sanciones, que no tiene finalidades militares ni nada de esto, puede ser objeto de un proceso que se origina en el momento en el que se aterriza y que además significa la desposesión de Venezuela de un bien que ha adquirido y que además está dentro de las previsiones de la Corte Internacional de Justicia, de las tareas que no deberían ser objeto nunca de procesos sancionatorios, porque sus intereses son de la población civil. La aviación civil es una actuación diferente y que interesa a las poblaciones que, recordemos, no pueden ser objetos de castigos colectivos. Sí. ¿Qué hace el tribunal argentino? ¿Cómo explica su decisión? Si no hay evidencia, no hay denuncias concretas. Nosotros debemos recordar... Aparentemente el avión está limpio. Claro, pero recordemos que la utilización de los tribunales de esta manera tiene sus precedentes. De hecho, nosotros recordemos en específico que actuaciones sin evidencias, con finalidades persecutorias y políticas, se han denunciado durante los últimos años muchísimas veces, incluso sobre la persona de la vicepresidenta de Argentina. Sí. Entonces, allí nosotros
tenemos que ver que la fuerza que tienen estos sectores dentro del Poder Judicial es tan alta que muchas veces ha sido declarada y denunciada precisamente como una forma de persecución que genera más indicios de legalidad y menos costos mediáticos. Y esta actuación está acompañada por una campaña de prensa fundamental que es la que va a hacer que cualquier decisión que se tome, no importa el aval jurídico porque tiene el aval mediático, porque es una operación de incidencia en la opinión pública. Claro. Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Cómo seguir desprestigiando, cuestionando el proceso de cambios aquí en Venezuela, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso sobre los gobiernos progresistas? Hemos visto cómo el gobierno de Argentina prácticamente ha respaldado estas medidas judiciales. ¿Qué está pasando allí? Ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta varias cosas. La primera cosa es que Venezuela lleva desde el 2014, pero en especial desde el 2017, aguantando un sistema que tiene como destino hacer cambiar la voluntad política de los venezolanos. El objetivo de cambio de gobierno. Ese cambio de gobierno, ese cambio de régimen, como les dicen ellos, no solamente ha fracasado, sino que políticamente estamos en un momento de cambio de signo en la región. Tomemos un ejemplo concreto. Para el año 2019 hablábamos de la fuerza de presión que era el Grupo de Lima. Hoy vemos cómo ese grupo simplemente no puede existir por el cambio que ha habido en la región. Se desintegró. Sí. Se desintegró. Y tenemos que Argentina además en este momento ejerce la presidencia de la CELAC. Estamos en el marco, por ejemplo, de lo que fue el fracaso de esa cumbre de las Américas sin América Latina que hubo recientemente. ¿Cómo influye? Influye de varias maneras. En primer lugar, nosotros... vamos a ir un momento a comerciales para que continúes tu explicación. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Ana Cristina Bracho, abogada. El presidente Nicolás Maduro la ha designado como líder del equipo de juristas que llevará en el caso del avión secuestrado en Argentina. Te preguntaba, Ana, sobre el impacto que tiene esta judicialización, la llamada judicialización de la política en relación a la autonomía e independencia de los gobiernos progresistas. Bueno, yo creo que hay una cosa que es fundamental. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que el presidente argentino denunció en la cumbre los procesos de bloqueo. En especial se ha pronunciado en contra del bloqueo a Cuba. Cuando nosotros vemos esto superficialmente, nosotros creemos que el proceso de bloqueo es una prohibición a Cuba o a Venezuela o a Irán de hacer actos de comercio. La verdad es que es una limitación para cualquier país de hacer actos con nosotros. Y eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque significa que va a afectar la capacidad de relacionarse de terceros países con nosotros bajo la amenaza que les va a traer una consecuencia en el sistema estadounidense. ¿Qué vemos ahí? Esa concreción. El cambio político de la región ante esto, por ejemplo, sería favorable con la necesidad de reconectar por vía aérea a Venezuela, que lo veníamos viendo ocurrir y que es una necesidad urgente para el pueblo de Venezuela, que ahora tiene, por ejemplo, una importante población migrante y está centrada precisamente hacia el sur de América Latina. Esas familias que son titulares del derecho a la reagrupación familiar, a la visita familiar, necesitan una interconexión más económica, más directa con esos países. Que la podía proporcionar el Estado venezolano. Entonces, ¿qué vemos? Hay una advertencia para los gobiernos que están asumiendo desde la izquierda que no se sumen a procesos nuestroamericanos, que no se sumen a progresos que se separen del modelo hegemónico y se mantengan en una izquierda simbólica, en una izquierda progresista. Ese es el objetivo de fondo, el objetivo fundamental. Y el otro es hacer un golpe de fuerza
Claro. en el cual se delimita hasta dónde llega la capacidad de cooperación, de colaboración de los países con Venezuela. Y esto es muy interesante, porque nosotros empezamos el año oyendo hablar de las posibles licencias a Venezuela, pero las licencias las decide Estados Unidos en función de sus propios intereses por la situación que tiene los precios del petróleo, por la situación de la guerra. Entonces, si a Estados Unidos le conviene en su agenda, porque sus empresas se lo piden, desde su posición de poder, puede relajar la situación en Venezuela, pero no lo pueden hacer terceros países, que a los terceros países no pueden mantener su comercio, su relación con Venezuela, porque el marco de la prohibición sigue allí. Entonces, este proceso que tiene visos de chantaje, que tiene además la capacidad de alimentarse con que los procesos y los gobiernos en general después de la pandemia han perdido elementos de la fuerza política que los respaldaba, se alimenta allí poniendo a los gobiernos contra la pared, advirtiendo esa situación y además como quien lleva un gotero de hasta dónde puede llegar la situación de recuperación, de normalización de Venezuela. Se flexibiliza por un lado cuando conviene a los intereses de las empresas estadounidenses y al gobierno estadounidense, pero se mantiene la presión, la mano sobre el cuello de los gobiernos progresistas. Claro, porque lo que nunca se va a relajar es quien decide en la lógica de la capacidad de lo que ellos llaman la diplomacia coercitiva. Y la diplomacia coercitiva viola la Carta de Naciones Unidas porque significa que el principio básico del que se sostiene el derecho internacional no existe. El derecho internacional se basa en un acuerdo de que aunque en la fuerza real, por las armas que poseemos o el tamaño que tenemos, somos diferentes, vamos a decir que somos iguales y por eso tenemos la misma capacidad de voto en las Naciones Unidas y por eso tenemos relaciones que deben ser bilaterales y que nos ponen en un plano en el que todos los estados son soberanos, que es diferente a esta lógica, porque esta es una lógica en la cual se aclara que aquí hay un proceso de subordinación ante un actor mayor que determina a quién pues ponen en la esquina del patio y a quién castiga si se acerca a hablarle al que tenemos en la esquina del patio. ¿Dónde queda el derecho internacional? ¿Dónde quedan las organizaciones como las Naciones Unidas, garantes de la legalidad global? Ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo... Porque no se han pronunciado, ¿no? No, nosotros tenemos... Y en muchos otros casos tampoco se han pronunciado. Tenemos que hay un proceso mediante el cual los bloqueos son denunciados. Por ejemplo, uno de los casos votados es el de Cuba. Claro. En el caso de la organización, cada vez hay iniciativas de países bloqueados que se acercan para denunciar esta situación. Y también vemos, por ejemplo, que de reciente data las Naciones Unidas crea una relatora sobre el orden justo internacional. Y ahí vemos estas actuaciones. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que la denuncia de este caso nace desde Venezuela, que el Estado lo está atendiendo judicialmente con los equipos de abogados que tienen esa tarea. Diplomáticamente, tomemos en cuenta los comunicados de la Cancillería, la acción de reclamo que hizo la Asamblea Nacional ante la Embajada y adicionalmente, que es la parte en la que estamos trabajando, mediante el proceso de sumar voces y analistas para valorar cuál es esta situación y cuáles son sus consecuencias. Porque lo más importante es darnos la tarea de ver qué significa que una población, unos trabajadores, estas personas que llegan a Argentina, son objeto de un juicio que no tiene certeza de qué les está pasando, pero la única causa es que son venezolanos. La única causa es que estaban en un avión de bandera venezolano. Y esto también afecta fundamentos de derecho internacional, como la prohibición de discriminar y la prohibición de criminalizar en función de la nacionalidad de una persona. Que para que ello sea objeto de una investigación tiene que haber antes un elemento de presunción fuerte, no una determinación posterior, porque toda persona debe ser presumida inocente. Los tribunales argentinos actúan en contra de Venezuela, por supuesto, pero el gobierno argentino
pareciera respaldar estas medidas judiciales. Es una situación en la que... Una situación difícil en las relaciones para ambos países, ¿no? Sí, sin embargo hay que tomar en cuenta también otras cosas. ¿Cómo entender eso? Recientemente llegó un embajador de Argentina a Venezuela. Lo acaban de nombrar, sí. No están rotas las relaciones. Sí, sí. Nosotros tenemos una embajadora en Argentina. Nosotros vemos allí que hay un trabajo de la Cancillería muy delicado y que sí se ha marcado desde Venezuela, que Venezuela espera que el gobierno argentino actúe de acuerdo, además, el marco gobierno argentino histórico. puede actuar. ¿De qué manera? Allí nosotros vemos que los sistemas son diferentes, pero que Venezuela le está pidiendo al Estado argentino como Estado que respete el derecho internacional, que debata y busque la manera de que realmente no se sumen al concierto de situaciones y de personas que nos bloquean. ¿Qué vemos nosotros allí como un tema realmente muy valioso? Nosotros vemos que Venezuela le pide a Argentina que aplique su propia tradición y le pide un principio básico que es la reciprocidad, en especial tomando en cuenta de que Argentina había sido objeto de medidas muy duras en los momentos en que los fondos buitres fueron por la deuda y le habían tomado activos, y Venezuela defendió que esta actuación violaba el derecho internacional. Entonces hay ese marco en el que Venezuela pide reciprocidad y pide respeto a las propias tradiciones de Argentina. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? ¿Cuáles son los escenarios? Me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña la doctora Ana Cristina Bracho. Forma parte o es líder del equipo nombrado recientemente por el presidente Maduro, del equipo de abogados que llevarán el caso del avión secuestrado en Argentina. Te preguntaba cuáles son los escenarios, qué puede pasar de ahora en adelante, qué puede pasar desde el punto de vista judicial, qué puede pasar desde el punto de vista político, diplomático. Ahí nosotros vemos que sin duda lo que ha marcado el Estado venezolano es que se va a defender. Yo creo que nosotros vamos a ver un momento en el que todas las vías jurídicas nacionales e internacionales, todas las vías diplomáticas van a ser ejercidas. ¿Y cuál es la petición de Venezuela? Pues es clara: el regreso de la tripulación y la entrega a Venezuela de un avión que le pertenece y que además que Venezuela necesita por precisamente tener una flota que no ha crecido en el marco de haber sido sancionado y ser un avión de características más poderosas que el resto de los aviones que tienen las compañías venezolanas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ese escenario desarrollarse en un proceso que seguramente va a tener elementos de actuación tanto en la Argentina como en Venezuela como en las instancias internacionales. Ahora, en el escenario que es, tanto judicial como políticamente se resuelva a favor de Venezuela, siempre va a quedar la amenaza sobre los aviones, sobre los aviones venezolanos que circulan por el mundo con fines humanitarios, comerciales o turísticos. Claro, la amenaza va a existir siempre que pueda si sancionarse un no funciona en país. Argentina, puede funcionar en otro país, quedará ese temor, pues. Es que eso dificultará la actividad de nuestros aviones. Eso es precisamente lo que significa ser sancionado. Significa un estado latente en el cual puede que pase algo o no, pero siempre baja riesgo. Significa que las calificadoras de riesgo te califican más duro. Significa algo que sufre Venezuela, de lo que no se habla tanto, y es las exigencias del overcomplaining. Y es que para que Venezuela adquiera algo o tenga derecho a una actuación en un banco, pues les es exigida una cantidad de requisitos partiendo de la presunción inversa de que Venezuela no va a pagar, y esto encarece absolutamente todo en Venezuela y discrimina porque las medidas en las que se calculan las cosas no devienen de los riesgos reales, sino de la potencial pérdida de una relación o de un dinero, porque en cualquier momento se ejecuta esta
espada de las medidas que hay sobre Venezuela. En el escenario que los jueces argentinos fallen en contra de Venezuela, ¿dónde va el avión será trasladado a Estados Unidos? Esas decisiones ciertamente dependen incautado de la justicia. Una medida de secuestro es una medida procesal de pérdida de la disposición normalmente para garantizar las resultas de un proceso, usualmente cuando no se sabe de quién es el bien. Y en este caso está muy claro que el bien es venezolano. El tema allí, lo importante también es tomar esto no como un tema particular, porque creo que eso es un error. Esto hay que tomarlo en cuenta en relación a lo que pasa con el oro en Inglaterra. Hay que tomarlo en relación a que nosotros tenemos sedes diplomáticas, embajadas. Es la misma política, ¿no? Correcto. Embajadas que le fueron quitadas a la República, lo que significa la pérdida de Citgo. Además, a través de varios elementos, ¿quiénes son los tribunales que deciden? Normalmente tribunales de instancias inferiores que no tratan a la República realmente como un Estado, sino como un particular o como alguien de una cosa de poca cuantía o importancia jurídica. Entonces, ese proceso viene junto. Y el tema de las sanciones es muy particular cuando uno revisa, por ejemplo, que han habido estados donde en efecto se ha producido el cambio de régimen, pero las sanciones permanecen. Sí, entonces, eso es un tema a tomarlo en cuenta y es realmente cómo se llega a una política de desbloqueo que además es la política de llegar al derecho internacional y también de las relaciones bilaterales entre los estados. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que la relación bilateral Argentina-Venezuela pues está intervenida por una decisión de un tercero que quiere que peleen. Un poco en resumen. Sí. ¿Cómo quedan los procesos de integración? Vamos a ver. Esperamos o se espera que con el ascenso de los gobiernos progresistas en América Latina, con la nueva ola progresista, pudieran evolucionar favorablemente, ¿no? Vamos a ver cómo quedan. Nos fijamos, por ejemplo, que hasta esta hora las declaraciones contundentes de solidaridad o de reclamo por esto fundamentalmente viene de Nicaragua. Entonces ahí nosotros vemos cómo hay un miedo latente en aquellos que quieren poder avanzar en sus procesos y resulta algo que se llama el efecto lepra de las sanciones. El efecto lepra es precisamente que una tendencia natural que hay es intentar pues alejarse para que esa situación pues no nos toque, no nos contamine. Y también hay, que no hay que sacarlo del mapa, un reclamo de Irán también sobre esto, porque ese bien que es venezolano tenía parte de la tripulación iraní a la cual su nación, su país, está pidiendo también sean respetados sus derechos. Mira, se estaba hablando de una flexibilización de las medidas, de las sanciones, de las medidas coercitivas por parte de los Estados Unidos. Incluso el gobierno venezolano también esperaba algunos gestos para aliviar el impacto de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales. Pero por otro lado vemos, si no una radicalización de las medidas, una consolidación, una persistencia en las medidas coercitivas. ¿Qué podemos esperar? Tú acabas de decir que en ocasiones ha habido los cambios de régimen, o sea, el objetivo de estas estrategias de desestabilización han dado su fruto, pero las sanciones continúan. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar Venezuela? Nosotros tenemos que empezar a entender y a estudiar que somos un país bloqueado. Yo creo que nosotros en esto tenemos que ver, por ejemplo... Y por mucho tiempo. Sí, la situación de Cuba y momentos, por ejemplo, como el gobierno de Obama, que flexibilizó un poco, después el momento de Trump, que vuelve y cierra, ahora un momento también especialmente duro con el gobierno de Biden. Entonces lo que se mantiene de aquel lado, por decirlo coloquialmente, es la pelota, ¿no? O sea, la capacidad de determinar eso. Por eso la pelea tiene que ser contra los procesos de bloqueo. Porque el proceso de bloqueo que se simula diciendo, no, esto afecta solamente a un puñado de gente,
termina teniendo estas consecuencias de castigo colectivo. Claro. Y de hecho sobre todo el país, esto, sobre todo un grupo de países. Y hay una literatura muy clara, o sea, la gente tiene que estudiar qué significa la diplomacia coercitiva de los Estados Unidos. La gente tiene que estudiar, por ejemplo, libros como El arte de las sanciones de Nifiu, que lo dice, por ejemplo, cómo ellos van estudiando a qué país sancionan, cómo van estudiando cómo evolucionan las sanciones. Porque llega un momento en que las sanciones en su diseño primero dejan de ser efectivas. Y eso es algo que en Venezuela hemos visto. Porque ¿qué pasa? La gente después de un tiempo tiene dos capacidades humanas, la resiliencia y la adaptación. La economía se adapta. Si tú no me das tal cosa, yo la produzco, la busco quizás más lejos, etc. Entonces, estos procesos son complejos, van a requerir, yo creo que 3 elementos: la lucha diplomática de la Cancillería y buscando sus aliados, la lucha jurídica también del Estado venezolano, pero tiene que tener un llamado de conciencia y una lucha nacional que ni siquiera es de un sector político, porque la lucha es tan simple como poder volar. La lucha al poder volar también lleva, por ejemplo, el derecho a visitar a nuestros familiares que no están en Venezuela con seguridad. Entonces, todos esos procesos hay que llevarlos juntos. Sí. Mira, se violenta el derecho internacional. Está prohibido que los gobiernos tomen medidas coercitivas de este tipo por razones políticas, con objetivos de cambio de gobierno. ¿Cómo está quedando el derecho internacional en este momento con todo lo que está ocurriendo en el mundo? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Ana Cristina Bracho. Recientemente el presidente Maduro la designó como líder del equipo de abogados que llevará el caso del avión secuestrado en Argentina, de nuestro avión secuestrado en Argentina. ¿Cómo queda el derecho internacional frente a todo lo que está ocurriendo? Yo creo que nosotros tenemos que ver ahí varias líneas. La primera es que el derecho internacional no es una construcción perfecta, sino un producto histórico. El derecho internacional como producto histórico que está vigente es el que deviene del orden mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece una hegemonía de las potencias que ganan la guerra. Esa situación desde siempre generó que haya una asimetría profunda en la que perdemos nosotros en América Latina. Un poco como decía Eduardo Galeano, nosotros adquirimos el derecho de ir perdiendo, ¿no?, en esa manera en la que se repartió el mundo. Y eso siempre le ha dado a estos países pues más capacidades de apartarse de las normas. Y es curioso, porque los instrumentos internacionales han sido ratificados en su mayor parte por los países más jóvenes y más débiles y en menor medida por los países más fuertes. Ese es el escenario del sistema. Por eso es tan importante que los bloques del sur y los movimientos no alineados promuevan su propio derecho internacional. Y eso está en el ambiente desde hace ya varias décadas. Eso se hace a través de las uniones de las naciones y de la denuncia de, por ejemplo... Pero plantean reformas al derecho internacional. Plantean reformas, plantean la creación de nuevas estructuras internacionales, plantean grupos de presión y de opinión dentro de las estructuras tradicionales. Pero fuera de ese gran marco, que es una lucha a largo aliento y también incluso filosófica, en lo concreto nosotros observamos cómo hay la necesidad de hacer las cosas de un modo en el que nosotros no nos apartemos de la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas, a pesar de eso, tiene los principios fundamentales de las relaciones internacionales. Esta manera de apartarse es dramática porque las consecuencias no son políticas, las consecuencias son humanas. Desde hace mucho tiempo se sabe que el régimen de las sanciones, es importante que nosotros distingamos que existen sanciones en la ONU, existen sanciones como medidas que dicta solamente el Consejo de Seguridad. Y que el origen teórico, el origen normativo de eso, es que eso existía desde la Sociedad de las Naciones. Pero ¿qué pasó?
Eso se diseñó cuando este no era un mundo globalizado. Y las sanciones eran medidas menos duras que una guerra, porque no tenían el impacto, porque no había la interconexión. Solamente estas son sanciones legales, las que dicta el Consejo de Seguridad. Se reconoce desde los años 90 que incluso legales lesionan colectivamente a las poblaciones más que las guerras tradicionales. Porque en un supuesto de un bombardeo, yo delimito en dónde cae esa bomba. En un proceso de sanciones, por ejemplo, yo afecto a toda la población insulinodependiente, que yo no sé quién es, yo no sé qué edad tiene, yo no sé qué dinero tiene, yo no sé qué piensa, solamente sé que vive en un territorio. Este tipo de cosas que además hoy se trabajan mucho en Venezuela en espacios como el Observatorio Antibloqueo, que dimensiona cuál es el tamaño, nos va a demostrar que estos procesos violan la lógica de la interrelación entre los dos, viola el derecho de este sancionado a interrelacionarse y en consecuencia de los terceros a decidir qué o con quién se relacionan. Un ejemplo dramático, saliéndonos de Venezuela, es lo que está ocurriendo con las sanciones a Rusia y la necesidad de adquirir mecanismos para la calefacción en Europa, mecanismos de que Europa, parte de su producción agrícola, iba a Rusia. Y esto está generando una cantidad de distorsiones muy grandes que están incidiendo en la capacidad de la vida de los europeos, en cuánto les cuesta a ellos vivir sin que además hayan procesos generales de aumento de salarios en Europa. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando un proceso de caotización del sistema de relaciones internacionales como los vivimos. Y Venezuela forma necesariamente parte de hacia dónde va a avanzar la historia. Porque independientemente incluso de quién gane la confrontación internacional, si realmente Estados Unidos, que abre procesos de provocación tan grandes como la visita a Taiwán de su gobierno, que así provoca a China al tiempo que tiene una guerra indirecta con Rusia, sabe que necesita a Venezuela y que incluso la posibilidad de un mundo alternativo, multipolar y pluricéntrico también necesita a Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La dicha y la desdicha de vivir en un país estratégico por posición y recursos naturales. Por ende, es un país que, como se analiza, cuáles son los países que tienen más riesgo de ser sancionados o cuáles son los países que tienen más riesgo de recibir una guerra. Aquellos países que tienen posiciones estratégicas o bienes necesarios para el desarrollo y la industria en cualquier país. Esa es la situación de Venezuela. Y desde allí, desde esa posición, defender el derecho de Venezuela a ser tratado como una nación, significa también la defensa de todo el sistema normativo de, como veíamos, no todo puede ser yo soy más grande y yo tengo un arma nuclear y tú no. Mira, el escenario de Venezuela, aún habiendo un cambio de gobierno, decimos que las sanciones se van a prolongar, pueden persistir, porque el objetivo final para los Estados Unidos es reinsertar a Venezuela en su circuito de influencia, en su circuito de dominación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podría hacer Venezuela? Yo creo que hay varios elementos a tomar en cuenta. Eso puede pasar o no pasar porque lo que se mantiene es la llave de quitar o poner, disminuir o aumentar las sanciones. ¿Qué vemos? Sí vemos que han habido países sancionados donde hay cambios de régimen y no hay cambios de sanción. ¿Qué es importante? Importante entender que esto no es un tema político como quien entiende que toca a una parte de la población en virtud del sector que apoya. Esto es un tema nacional e histórico porque nos lleva a un trance en el cual esta superación de esta situación es solamente la manera en la que nosotros vamos a tener de recuperarnos en libertad dentro de los principios de la autodeterminación que tienen los pueblos. Entonces, en ese sentido, el proceso de denuncia contra el bloqueo debe ser permanente, debe ser además en medida de lo posible universal, porque las afectaciones son universales. Y en esa medida yo creo que es muy importante además ver cómo a 8 años de la ley del Congreso que la justifica, cada vez más hay venezolanos y venezolanas que entienden que esto es una situación
que si no se levanta nos va a afectar permanentemente el resto de la historia. Tú hablabas de una tentativa de caotización del mundo. Esa tentativa proviene principalmente de los Estados Unidos. El tema sobre todo de las horas de tensión que nosotros hemos vivido en los últimos años pasan precisamente por el intento de mantener la hegemonía de Estados Unidos frente a un mundo que económicamente va girando. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Ana Cristina. Mucha suerte en tus nuevas tareas. Espero en ese proceso tenerte por aquí nuevamente y conversar. Muchísimas gracias por este análisis situacional. A ustedes. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Por Globovisión, el canal libre, independiente y veraz. Hasta pronto.